Sí. ¿Y partamos? Sí. Ya, Sí. yo esta vez en serio no puedo compartir pantalla. No, sí, sí. No es broma. Yo puedo compartir. Gracias, Paula. Bueno. ¿Ahí se ve o no? Sí. Sí. Ya. Ya, hoy día vamos a empezar a ver estadística inferencial, vamos a ver la estimación de parámetros, intervalar principalmente. Primero, un pequeño repaso sobre la distribución muestral. Vamos a hablar de distribución muestral del promedio, refiriéndonos a la distribución de probabilidad del promedio muestral, que se calcula a partir de todas las muestras posibles, elegidas aleatoriamente, y con un n determinado. Igual vamos a ir más o menos rápido por esta parte como para enfatizar en lo de los intervalos, pero si tienen alguna duda nos interrumpen. La Cata. Sí, la Cata ahí levantó la mano. Sorry, que tengo una duda que es muy básica. Cuando se habla de distribución muestral del promedio, ¿es porque se refiere literalmente a la distribución del estimador promedio? Sí. Y que el estimador promedio tiene una desviación estándar y el estimador promedio tiene un promedio. O sea, la distribución La del... distribución D tiene una Ya. desviación estándar y la distribución D tiene un promedio. Ya, gracias. Ya. Bueno, esto refiere más al teorema del límite central que lo vamos a ver en un par de... ¿Estoy muteada? No. Ah, No. no. Ya, perdón. Ya. Ya, esto sí, refiere al teorema del límite central que lo vamos a ver como en unas diapositivas más. Pero lo que es importante es que sin tener en cuenta como la distribución original de la variable, desde la que se pueden extraer las muestras, como que la distribución de las medidas muestrales a medida que el n aumente van a tender hacia la normalidad. O sea, van a tender a tener un promedio mu y una varianza sigma elevado al cuadrado partido en n. Pero esto es teórico y nos va a servir como para poder estimar probabilidades más adelante aplicando el teorema del límite central a la distribución muestral del promedio. Ya, el error típico o error estándar sería la desviación estándar de la población o de la muestra, dependiendo de cuál tengamos, partido por la raíz de n. Entonces va a depender específicamente de estos dos indicadores. Y el error nos va a indicar como cuánto se alejan en general las medias de las muestras de la media de la distribución o de la población. Espera, Y ya espera, acá tenemos... Sí. antes que sigáis, iba a decir que una pregunta típica de prueba estilo taller es, bueno, si n aumenta, ¿qué le va a pasar a nuestro error típico? ¿Ya? Tienen que saberlo. Como tienen que analizar esa fórmula y decir, ok, si n sube va a pasar x, si la desviación estándar de la muestra es más grande va a pasar esta otra cosa. Es importante que entiendan las fórmulas, ¿ya? Eso, y por eso también le dimos énfasis, y por eso la Paula lo dijo, y por eso lo estoy repitiendo, porque es típica pregunta de taller. Eso. Sí. Pueden ir jugando, Sí. probando los números y viendo cómo va variando el error. Ya. Sí, lo que dice Cata, sí. Error típico es lo mismo que error estándar y lo mismo que variabilidad. Ah, preguntaron en el chat. Sí. Ah, ya. Ya. El teorema del límite central dice básicamente, como en palabras muy simples,
que la distribución muestral del promedio va a tender a ser normal cuando tengamos muestras relativamente grandes, que en este caso serían mayores a 30. Si son menores a 30, mejor usar otro tipo de aproximación. Y esto es lo que dice el teorema del límite central, que da una población con promedio mu y varianza sigma elevado al cuadrado, la distribución muestral del promedio, o sea, lo que decíamos antes, la distribución de los promedios obtenidos de todas las muestras posibles de un tamaño determinado, tendrá un promedio igual a mu y una varianza igual a sigma elevado al cuadrado partido por n. Y se va a aproximar a una distribución normal a medida que el n aumente. Y bueno, esto era lo que decíamos hace un rato, de que la distribución original no necesariamente tiene que ser normal para que esto se cumpla. O sea, puede serlo, pero si no lo es, tampoco es un problema si es que nuestra muestra es lo suficientemente grande. Isa, espérate, ¿podrías explicar tu insight que nos contaste antes para entender, esta cuestión? ¿Podrías decirlo? Ya, estaba conversando el otro día con mi mamá y ella me hizo notar que cuando tú tienes, por ejemplo, cualquier distribución, puede ser como lanzamiento de dados, monedas, cualquier número y una cantidad muy grande tiene mucho sentido pensar que se va a empezar como a acercar a una distribución normal, porque al final van a empezar a tender hacia el mismo valor, porque son muchas muestras de algo, son muchos como lanzamientos de dados, o sea, son muchas como, ¿cómo se dice? Lanzamiento de monedas. Y entonces tiene mucho sentido si pensamos que con tanto valor es muy probable que se vayan a empezar a acercar a un mismo valor. Por eso se va formando esta distribución. Esto no es como para que, esto es muy abstracto, pero para que le intentemos encontrar un sentido a esto. ¿Es como parecido a la ley de los grandes números? Sí. No, mi mamá es profe, mi mamá es profe de matemáticas. Así que sí, me ayuda con Cuanti. ¿Se entiende esto? Lo encontré interesante. Ya. Genial. Gracias, Isa. Sigue Paula. Ya. El teorema del límite central nos sirve porque es la base de la estadística inferencial, en el sentido que nos va a permitir como estimar cosas sin tener como el acceso a toda la población. Y bueno, lo que hemos dicho, incluso si la variable original no se distribuye normalmente, igual podemos usar lo que conocemos de la curva normal para poder hacer inferencias sobre la población cuando tenemos una distribución muestral. Y eso, el tamaño muestral tiene que ser superior a 30 para poder ocupar este teorema. Espérate, ahora, típica pregunta de taller. N más grande, ¿a cuánto se necesita? Ya, por favor, apréndanse esas cosas, ¿ya? O tiene que ser la distribución normal para aplicar estas cosas. No, ¿ya? Eso, tienen que saberlo. sí, buen tip. Dale, sí. La Cata. La Cata levantó la mano y también la Martina. O sea, muy simple. El n igual a 30 para que sea suficiente es para efectos de este curso, porque igual yo en otro encontré que era 100. Entonces no sé de qué depende eso. Yo siempre he visto que sea 30, pero no sé. Supongo que... Sí, según yo o sea, es como por convención. Eso. Ya, gracias. Que lo mío es como tal vez de hace antes, porque es como de la muestra, pero cuando dicen ahí el tamaño muestral, me entró la duda si es que es todas las personas como muestradas o es el tamaño de la muestra. ¿Entiendes? No, es el tamaño de cada muestra. De cada muestra. Sí. Por ejemplo, que sea como dice, como 5 personas por muestra o 10 personas por muestra. Así. Ya, el tamaño muestral entonces, claro, 5 o 10. No es de los 200 personas que encuestaron, que dividieron en grupitos de 50, de 5. No. Ya. No. Y ese tiene que ser mayor a 30.
9 personas por muestra. Ya, Claro. gracias. ¿Hay algo en el chat? A ver. No. No. Ya. Martina, ¿volviste a levantar la mano? No. Ah, ya. Ya, ahora sí los intervalos de confianza. Un intervalo de confianza es el conjunto de valores que se forma en una muestra de datos donde se espera encontrar con una probabilidad específica el parámetro poblacional. Esa probabilidad específica sería el nivel de confianza. En psicología en general se ocupa un 95% de confianza, y ese 95 se asocia a un alfa de 0.05. Ustedes vieron alfa el martes, ¿cierto? Sí, pero yo no caché mucho. Si lo pueden repetir, lo agradecería infinito. Ya. Gracias. Ya. Como, ay, no. Ya. El 95% de confianza significa que solo va a haber un 5% de probabilidad de que vos en el fondo. O sea, ese alfa, porque acuérdense que la curva normal tiene un área de 1, ¿cierto? El 100% está bajo la curva. Si decimos que queremos estimar con un 95% de confianza, entonces lo que le falta como 1 menos 0.95 nos va a dar 0.05, y esa es la probabilidad de que nos equivoquemos en el fondo. Eso. Y el 95% de confianza tiene un Z asociado de 1.96. ¿Ya? Eso es importante que se lo aprendan como de memoria. Porque es típico que lo pregunten, o quizás no directamente, pero probablemente lo van a tener que ocupar. ¿Yo puedo decir algo, Paula? Que Sí, obvio. para entender lo del alfa, por eso el profe introdujo lo de las hipótesis, porque nosotras también le dijimos cómo uno entiende alfa sin entender que es una hipótesis nula, como que no hacía mucho sentido, ¿ya? Entonces, el alfa es lo que acaba de decir la Paula, en el sentido de que, y también creo que alguien lo mandó por el chat, es la probabilidad de cometer error tipo 1, es decir, nosotros rechazar una hipótesis nula y decir que nuestra hipótesis alternativa es verdadera, es decir, lo que yo estoy buscando al final lo encontré, esa es nuestra hipótesis alternativa, yo lo estoy buscando y lo encontré, siendo que no era así. Es decir, tomar, como tener un error tipo 1, ¿sí? Rechazar nuestra hipótesis nula siendo que es verdadera, ¿ya? Y nosotros no queremos eso, ¿ya? Porque si no estaríamos generando conocimiento erróneo, y por eso ocupamos una probabilidad tan chica, ¿ya? De hecho, algunos investigadores prefieren llegar al 99%, ¿ya? Normalmente es el 95%, pero nosotros estamos usando el 0.05, ¿ya? Entonces es la probabilidad de cometer error tipo 1. ¿Se entiende? Claro. Al final es por convenciones, como cuánto Sí. estoy dispuesta yo a arriesgarme. Exacto. Sí, también hay error tipo 2, pero lo van a ver en clase. Dale, Paula. Ya. Ay, es que... Ya, ahí sí. Y bueno, acá tenemos una interpretación del intervalo de confianza, que al final trabajar con un 95% de confianza o un alfa de 0.05 significa que si tenemos 100 muestras y las escogemos aleatoriamente y calculamos los intervalos de confianza, se esperaría que 5 de esas 100 incluyan como erróneamente el valor que estamos estimando. Y que 95 lo incluyan el verdadero valor. Y bueno, el intervalo siempre lo vamos a calcular de esta forma. Tenemos el promedio, el Z, que sería 1.96, y el error. ¿Ya? Y entonces la media... ¿Cómo? No, iba a decir que es súper importante esta interpretación, ¿ya? Porque en lo que normalmente la gente se equivoca es en la interpretación de los intervalos de confianza, por ejemplo, diciendo que la probabilidad de que
el promedio esté entre ese intervalo de confianza es de 95%. Eso está malo, ¿ya? Tienen que interpretarlo como sale ahí, ¿ya? Como que si tomamos 100 muestras, lo más 5 van a incluir erróneamente el valor hipotetizado, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? El profe nos pidió que le hiciéramos énfasis. Dale, Valentina. Erróneamente o aleatoriamente, eso también Claro. está bien. Como por azar incluyen él. Es que no entiendo a qué se refiere con que lo incluye erróneamente. Perdón, pero me confundo. O sea, básicamente es que por azar podría estar el valor ahí. Y eso es azaroso. Por eso se dice por error. Porque por azar, quizás, porque estamos hablando de probabilidades acá. Entonces, podría estar el promedio ahí. A eso nos referimos, no sé si se entiende. Igual No esto sé. esto les va a quedar más claro como cuando vayamos hablando de hipótesis, porque nosotros Ujú. queremos ver, por ejemplo, no sé, nosotros queremos ver que, ay, no sé, ¿qué puedo querer ver? Filo, yo quiero comprobar que mi hipótesis alternativa de que el promedio es distinto de 30, ¿ya? Estoy poniendo, el promedio de la amabilidad es distinto de 30, imagínense. Ya yo voy a calcular los intervalos de confianza, ¿ya? Y yo tengo la probabilidad de que, como, yo no, como que el promedio de las personas, a ver cómo me explico, Paula, no sé si o Isa, si me ayudan a Pero es explicarme, que, y si lo vemos pensándolo con en el hipótesis. ejemplo, Sí, yo creo que en Ya, el ejemplo veámoslo va a con el quedar más ejemplo. claro, y si no podemos volver igual. Sí, yo, Valentina, si no, preguntanos de nuevo. ¿Ya? Si no queda Ya. claro. Sí, obvio. Ya. Y bueno, acá esto es como para los dos límites del intervalo, o sea, vamos a tener el límite inferior del intervalo usando el menos, y usando el más vamos a tener el límite superior. Ya, acá vamos a empezar a usar R para calcular los intervalos. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, esto es cuando estamos trabajando como sin una base de datos, ¿ya? Como con R solo. Y primero vamos a crear una variable que represente el promedio. Entonces vamos a poner no sé, en este caso promedio, la flechita, que recuerden que es como el signo con el guión, y el valor del promedio. Luego tenemos que calcular la desviación estándar. Así que hacemos lo mismo, generamos una variable donde le asignemos el valor que queramos. Y luego tenemos que crear una variable con el número de personas de la muestra, o sea, el tamaño muestral. Después vamos a tener que... Paula, deja que lo hagan. ¿sí? Deja que lo hagan. Vuelve. Vuelve. Pero es Dale que un esa es segundo la para que lo forma hagan. estándar, Ah, porque después viene lo del... sí, dale. Dale. Yo me chirrisporoteé. Dale. Ah, ya. Sí, por eso vamos rápido, porque después vamos a tener como los pasos y un ejemplo al lado, para que lo puedan empezar a hacer en él. Ya. Después vamos a tener que, bueno, dependiendo del nivel de confianza que estemos ocupando, tenemos que como determinar eso. Como siempre vamos a usar un 95% de confianza, que corresponde a un Z de 1.96, vamos a asociar, ese Z está asociado como al 0.975, al área bajo la curva de 0.975 y el alfa de 0.05. Es importante que se aprendan estos números, ¿ya? O sea, el 0.975, el 1.96, el alfa, el 95% de confianza. Porque seguramente los van a tener que estar ocupando constantemente. José Tomás. Solo me tengo que aprender el 0,975 porque en general los datos de Z tienen como 80.500 como valores decimales y no sé si eso va a alterar los resultados, po. Como si es que lo ocupo en R y ocupo solo 3 y no ocupo los 8 que me da. No, para R está bien el 0.975. Ya, bacán. Gracias.
Ya. Luego tenemos que calcular el error muestral. O sea, para eso en realidad queríamos el 0.975. Porque si recuerdan bien, el comando qnorm nos va a mostrar como el valor asociado a esta probabilidad. ¿Ya? O sea, nos va a dar nuestro z, que era cómo se calculaba el error. O sea, necesitamos ese z para poder calcular, para poder multiplicarlo por el error. Entonces aquí tenemos que ya calcular el error muestral en R y luego vamos a calcular los límites del intervalo, que sería el promedio menos el error y el promedio más el error. Ese sería el inferior, este sería el límite superior. Ya, acá sí vamos a usar R y vamos a ver este ejemplo. Lo primero que había que hacer era asignar un valor a una variable que sea nuestro promedio. En este caso elegimos 5. No sé si lo pueden ir haciendo. Qué había que hacer después? ¿Sacar el error? O sea, primero el promedio, después la desviación, el n, y después Ujú. vamos a calcular el error. Ya. Bacán. No sé si han dicho algo en el chat. Sí, la Francisca dijo, preguntó qué era SQRT y eso es raíz cuadrada. Es la misma fórmula de antes, solo que Del en error. lenguaje R. Sí. No sé si lo están pudiendo hacer. Me aparece un valor como en el environment. Me aparece 0,87, ¿está bien? Ya. ¿Y ese valor a qué está asociado? Al Al error. error. Sí. Ya. En realidad no me acuerdo cuánto era, pero Yo A lo, ver, y no lo puedo ver ahora, pero lo calculo A con mí me sale lo mismo al menos. ah, ya, ya. bacán. Ah, Listo. alguien lo había distinto. Sí, a mí igual me dio 0,87. Listo. Genial. Ya, súper. Y ahora traten de calcular los límites. Ya, ahí hay. Ah, ya. Les está dando, parece. Bien, ahí veo que le está dando a todos lo mismo. Ya. ¿Sigo entonces? Mira, sí, sigue. Ya. Sí.
aquí está el límite izquierdo, o sea, el inferior, y acá el derecho. ¿Sí, Juan Pablo? Es que tengo una duda porque si puedes volver a la diapositiva anterior un poquitito, porfa. Ahí en el error se usa QNorm 0.976, pero si es que yo entiendo que eso es 1.96, ¿tengo que usar el QNorm también? Yo creo que mejor sí, porque te va a dar un resultado más exacto. Ah, ya, perfecto. Gracias. Igual pueden probar esas cosas y ver si si lo cambias, te sale algo distinto o no. Claro. Pueden ir Pero probando como, eso. sí, es bueno que vayan probando, pero así como en primer, Sí. o sea, como la respuesta simple, yo me iría por lo de R, porque es más Yo seguiría a la Paula. exacto. ¿Dijeron algo? El segundo, el resultado se aproxima siempre al segundo. En los informes, ojalá sí. Pero, por ejemplo, no, no. Ya. Ahora vamos a ver cómo calcular un intervalo de confianza, pero usando una base de datos, ¿ya? O sea, no generando nuestros propios datos, sino que ya teniendo como algo establecido. Por eso no es necesario crear las variables para el promedio o la desviación estándar. Vamos a usar este comando gigante, que se ve un poco como amenazante, para calcular el error de estimación. Y vamos a usar igual, o sea, vamos a usar Qt, que es una función para encontrar el cuartil, pero con grados de libertad, ¿ya? df serían los grados de libertad, que siempre son n menos 1. En este caso, vamos a tener length, datos, variable, para poder tener como el número de casos, el tamaño muestral en el fondo, ¿ya? Y así vamos a poder sacar los grados de libertad. Luego vamos a tener sd, que es un comando que ya lo conocen, que es para sacar la desviación estándar, y luego partido por la raíz cuadrada de n, que sería este length, datos, variable. Eso. Y vamos a tener como la misma forma para sacar los límites del intervalo. O sea, sería el promedio menos el error, el promedio más el error. Ahora lo vamos a ver como con la base B5, para que quede más claro. Ya, esto es un poco repaso. Tenemos primero que crear la escala de amabilidad, invirtiendo los ítems correspondientes, que ya hemos visto que son el 1, el 3, el 5 y el 7. Isa, ¿puedes mandar los comandos? O no sé si ya los mandaste. Sí, voy. ¿Pueden volver, porfa, un poquito a la diapositiva anterior? Ya. A mirar el genérico ese. Gracias. Y acá igual tenemos el 0.975 porque seguimos trabajando con un 95% de confianza. Acuérdense que tienen que subir base de datos. Sí, eso iba a preguntar. Ya, Ahí mandé el comando para hacer eso también. gracias. Ya. No sé si esperar como a que creen la escala y todo. Y después empezar a... Sí, porfa. 2 Sí. segundos.
Vayan avisando si les funciona o si no les funciona, ¿ya? Cata, la B5 creo que está en Canvas. Creo que es más fácil que la descargues de ahí. Gracias, se me había olvidado eso. Bacán. Ya, en el chat le está dando el error. Súper. Y ahora tenemos que, al promedio de amabilidad, restarle el error para obtener el límite inferior del intervalo. Y para obtener el límite superior tenemos que sumarle el error. Recuerden que pueden ver en la consola el resultado como escribiendo el nombre de la variable. O sea, izquierdo 1, derecho 1, y les va a dar como, les va a salir la consola, para que no lo tengan que ver en el environment. Paula, ¿puedes ir una para atrás, por favor? Un segundito, que me faltó ver una cosa. Paula, no ya. entendí lo que Bacán. dijiste de verlo en la consola. Y yo solo lo puedo ver en la otra cosa. ¿Cómo? Que no entendí cómo tú dijiste que se puede ver en la consola. ¿En la consola? Sí, debería, mira, si tú pones izquierdo 1 y ejecutas eso, pero solo en el script pones, o en la consola, pones izquierdo 1 y lo ejecutas, te debería aparecer el resultado abajo en la consola. Creo que no me aparece. Qué raro. ¿Pero está ahí ejecutando el comando? Sí. Qué raro. ¿Y creaste la variable? Sí. ¿Lo estás escribiendo exactamente igual? Sí. Qué raro. Pero y te aparece, mira, sí, como dice Florencia, Me sale como solo en el environment. Pero no me Pero, sale abajo. pero hiciste lo que dijo la Paula de poner izquierdo 1, solo la variable, en tu script y ejecutar ese comando. A ver, espera. 2 segundos. Ya. Sí, creo que sí. Ya, qué raro. Yo creo que lo podemos ver después, ¿ya? Sí, Veamos. obvio. O sea, pero para ayudarte como personalizadamente y ver qué está pasando. Y no sé si lo que mandaron al chat está bien porque no me acuerdo cuánto tiene que dar. Pero sí, debería dar eso, 3.79 el límite inferior y 3.9 el límite superior. Y eso es todo por hoy, creo. No tenemos más tiempo, ¿o sí? No. No me deja pasar, así que... Sí, ya, eso se interpretaría, es compleja la interpretación del intervalo de Sí. confianza. Tuvimos reunión con el profe el lunes y estuvimos conversando sobre esto, porque como dijo la Paula, no es decir que se puede entonces concluir que el promedio o cual sea el valor que estamos hipotetizando, o que estamos considerando, está dentro del intervalo de confianza con un 95% de probabilidad, sino que es pensarlo al revés, por decirlo de alguna forma. Entonces sería decir que de 100 muestras, si trabajamos con un 95% de confianza, se espera que el promedio población, no, al revés. No,
ya, todo de nuevo, todo de nuevo, todo de nuevo. Salgámonos de este ejemplo un segundo. Si se extraen 100 muestras al azar y se calculan los intervalos de confianza con un alfa de 0,05, o sea, un 95%, acuérdense que eso es equivalente, 5 de esas muestras van a incluir erróneamente el valor hipotetizado. O sea que esas son las muestras que se salen de la probabilidad de error que nosotros estamos dispuestos a aceptar en este caso, que es con un 95% de confianza. Entonces, no es decir, con un 95% de confianza el valor está entre estos valores, sino que es pensarlo al revés. Con un 95% de confianza puedo decir que 5 de esas 100 muestras no van a presentar erróneamente el valor que estamos hipotetizando, azarosamente. ¿Se entiende? Es una diferencia muy sutil y es muy confuso. Sí, yo misma me enredo diciéndolo. ¿Cuál sería el valor que estamos hipotetizando? ¿Lo que está entre 3,79 y 3,90 en este caso? Es que en este caso nosotros no estamos hablando de hipótesis, no estamos hipotetizando nada. Entonces no podemos decir como este valor está o no está porque no hemos planteado ninguna hipótesis. Y eso lo vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana sí vamos a hablar lo que decía la Hetsu. Hipotetizamos que el valor es mayor o igual que 30 o es 30, y ahí sí vamos a poder decir, ok, ya, si está dentro, y ahí vamos a poder tomar decisiones respecto a nuestra hipótesis nula y a nuestra hipótesis alternativa, si las rechazamos, si las aceptamos, etc. Pero en este caso no estamos planteando ninguna hipótesis, entonces esto es teórico, lo que estamos diciendo ahora. ¿Se entiende? Paula, Hetsu, no sé si quieren agregar. Sí, no, yo iba a decir que es súper, como entendemos que ahora no va a quedar en un 100% claro, porque hasta a nosotros nos cuesta explicarlo, porque nosotros tenemos muy como metido en la cabeza el hecho de las hipótesis. Entonces es muy difícil como ver un intervalo de confianza sin plantear una hipótesis. Y es una discusión que tuvimos con el profe. Entonces él nos dijo, planteen esta interpretación teórica, que es la que acaba de decir la Isa, y después cuando planteemos la hipótesis van a entender la utilidad del intervalo de confianza, porque es muy útil, porque va a ayudar a rechazar o no una hipótesis nula. ¿Ya? Pero eso lo van a entender cuando en verdad manejen, porque me imagino que ahora hablándoles de hipótesis, de alfa y de no sé qué, les va a costar mucho más entenderlo, pero la próxima ayudantía ya van a decir, para esto era, y lo van a entender. ¿Ya? Ahora quédense con la interpretación que dijo la Isa teórica. ¿Ya? No se angustien, no se las van a preguntar en nada, pero tranquilos. Vuelve a la diapositiva de la interpretación. Ya. ¿Te acordás cuál es? Me pasé, sí, esta. Isa. Esto es, la interpretación más apropiada del intervalo de confianza es, si extraemos 100 muestras aleatoriamente y calculamos los intervalos, se esperaría que 5 de las muestras incluyan erróneamente o azarosamente el valor hipotetizado. Esta es la interpretación apropiada del intervalo de confianza. Entonces, no es decir, con un 95% de confianza, el valor hipotetizado va a estar dentro del intervalo que calculamos. Claro, o sea, en este caso, en 95 de las 100 muestras van a tener el promedio poblacional dentro del intervalo que nos muestran, pero 5 no lo van a tener, y ahí nos vamos a equivocar. Varias personas levantaron la mano, la Daniela, José Tomás, la Catalina, no sé quién estaba primero. La Cata primero, creo que estaba la Cata primero, ya. No sé. Yo creo que yo no era la primera, pero bueno. ¿Qué diferencia hace entonces que yo tenga el 95% de confianza o el 99% de confianza o el 90% de confianza? En el fondo es que mientras más alto sea el grado de confianza, más probabilidad hay de que haya elementos que estén fuera del intervalo. No, al revés. Porque, o sea, por ejemplo, si tú tienes un 99% de confianza, de las 100 muestras que tomes, el 99 le vas a achuntar, como a lo que pasa en la realidad. Lo estoy poniendo en palabras demasiado simples.
Y si tienes 90% de confianza, en 90 de las muestras le vas a achuntar. Al final, si tú aumentas, si pones lo que dijo antes la Hechu, un 99% de confianza, eso significa que tú estás dispuesta. Ay, se salió Ay, la la Cata Cata. se salió. Ay, Ya, retomar. esperémosla. ¿Volvió? No sé, la acepté, pero no. Lo siento. Después No. pregunto entonces, tranqui. No, pero lo que yo iba a decir es que si tú, por ejemplo, dices, ya, la Hechu dio el ejemplo de un 99%, es mucho menor el error que tú estás dispuesto a aceptar. Y eso hace que sea mucho, es un criterio más exigente. Pero en el curso vamos a trabajar con un 95% de confianza que se corresponde a un alfa de 0,05. Familiarícense con eso. Un alfa de 0,05. Gracias. Sí. Y de hecho, algo que estaban preguntando por el chat, como acaba de decir la Isa, el intervalo no crece si es que ustedes aumentan el porcentaje de confianza. ¿Ya? De hecho, si ustedes miran la fórmula, si yo aumento mi porcentaje de confianza, por ejemplo, en vez de 95, un 99, el Z va a crecer, ¿cierto? Porque va a aumentar hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, sí, va a crecer. Hoy me estoy confundiendo sola, pido disculpas al respecto, pero alguna creo que me quedé pegada. No me quedé pegada. Paola, Isa, según yo no crece el intervalo de confianza, si no me equivoco. No, sí, debería crecer. Porque tienes un Z más grande. Sí. El Esa era mi 99. lógica que me contradije sola. Sí, Sí, crece. no, pero estabas bien, pues, o sea, cuando hay un Z más grande, este número va a aumentar, entonces el intervalo va a ser más grande y es más probable, o sea, como, por eso aumenta la probabilidad, o sea, de las 100 muestras, el 99 vaya a tener el verdadero valor del promedio en este caso. Igual no creo que les hagan preguntas de ese tipo, porque entendemos que es un contenido complejo y confuso. Así que no se preocupen. Sí. Ya, ahora creo que estaba José Tomás o la Daniela, no sé, es que no me aparece el orden. Bien. Dale, Dani, tú si querés. No sé. La mía es corta igual en todo caso. Era la parte donde dice incluye erróneamente el valor hipotetizado. ¿Ese es el hipotetizado nulo o alternativo? ¿O cómo? Es que no hablemos de hipótesis todavía, porque no hemos explicado Mejor no. qué son las hipótesis y el profe solo empezó a hablar de, pero no hablemos todavía de hipótesis, porque las hipótesis las tenemos que pensar en función de algo. Y de hecho, la próxima semana vamos a hablar de, por ejemplo, vamos a empezar a hablar de pruebas estadísticas. Y ahí va a empezar a tener sentido por qué hablamos de hipótesis alternativa y cómo se rechaza una hipótesis y por qué, pero ahora no hablemos de eso. Y de hecho la interpretación va a ser distinta, como no van a tener que decir esto, van a tener que interpretarlo según la hipótesis que ustedes planteen, entonces una interpretación diferente. Dale, José Tomás, creo que va y tú. Pucha, es que era un poco hablando del tema de la hipótesis, como, entonces no sé si preguntarlo o no. ¿Qué hago? Yo te diría que no lo preguntes, pero... Ok, me parece. Igual no lo entiendo, así que no... Sí, No, Sí, pero pero espero va a ir pero es que puedo quedando traer la más próxima claro. semana. Ay, Ya, bueno, pero voy. ¿Qué pasa si es que, no sé, mi trabajo, mi hipótesis o mi objetivo de estudio lo construyo no en función de buscar un valor en concreto, como que lo busco... eh, ¿Eso lo vamos a ver la próxima semana? es que sí, o sea, la próxima semana vamos a hablar de qué es una hipótesis, qué va dentro de una hipótesis, como, Ya. sobre qué estamos hipotetizando. Como es un Ya. intervalo, es un valor específico.
Eso. Claro, y también vamos a ver cómo traducir como hipótesis científicas a hipótesis estadísticas. Ahí vamos a poder ver cómo qué es más apropiado. Ya, bacán. Gracias. Dale, Nicolás. Hola, sí, tengo una duda muy tonta en verdad, pero del taller, lo que pasa es que en una de las preguntas me aparece en un formato una cosa que no tiene sentido. Entonces, para que tenga sentido, yo asumí que era otra cosa y no sé si estoy bien. Que aparece tuve la U, no sé cómo se llama en esa letra, pero la del promedio, sub X barra igual a la U del promedio por X barra. No, mentira. Empezar primero, la U de promedio poblacional sub X, o sea, como de la variable X, igual a U por X barra. Y claro, yo asumí que en verdad la otra también era un subíndice, no que estaban juntos, una al lado de la otra como un producto. No sé si te podemos responder eso. sí. Mándale un mail al profe. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo tengo algo que decir, pero no tiene que ver con la ayudantía. O sea, con esta ayudantía. Pero si nadie más tiene dudas. Paula, para de compartir, ¿o no? Como para Yo verle tengo la una cara a duda la gente. chiquitita, Sí, dale, que pregunta. en una de las preguntas del taller, como que la respuesta tiene muchos decimales, entonces lo dejo en 2 nomás. O... Yo creo que depende. O sea, si es en R, mejor punto de resultado. No, no es en R. O sea, no, ya bueno, me confundí, pero ¿lo puedo dejar entero en el fondo? ¿Cómo? ¿Lo puedo dejar entero o...? Depende de cómo te lo pregunten, de cómo te lo estén preguntando, si no está especificado, si para el taller pasado se especificaba eso. Claro, acá no. Si no se especifica, no sé, ahí usen criterio personal. Yo puse como creo que 3 decimales, pero puede que esté mal, pero como no especificaba nada, tampoco como que sabía Ya. qué hacer, No, entonces. lo más probable es que no les bajemos porque pusieron 3 o 4, como que no se preocupen por eso. Ya, gracias. Yo quería decir que disculpen las confusiones, dos cosas. Uno, disculpen las confusiones en esta, espérenme. Ahí está. En esta ayudantía, sabemos que es un tema complejo, ¿ya? Y nos cuesta explicarlo sin usar las hipótesis, pero el profe nos pidió que lo hiciéramos así y que pusiéramos esa interpretación que sabemos que es difícil de como asimilar, ¿ya? Pero prometemos de verdad que la próxima ayudantía les va a quedar claro y van a saber usar un intervalo de confianza, ¿ya? Entonces pedimos perdón si es que no se entendió bien, si es que nos confundimos, etcétera, etcétera. Lo van a entender después. Y la segunda cosa es que para estos próximos talleres vamos a ser un poco más exigentes en la corrección. Si es que ya se equivocaron, por ejemplo, en poner decimales y no porcentajes, les vamos a bajar más de lo que ya les bajamos, ¿ya? Y esto viene de instrucción del profe. Así que, por favor, lean bien las instrucciones, por favor, hagan sus propios talleres, ¿ya? No se pidan ayuda, no sé, no ocupen, no hagan no integridad académica, ya no sé cómo se dice. Y por favor lean bien las instrucciones y dense el tiempo de hacer el taller, ya, porque vamos a ser más exigentes porque el profe nos los pidió y lo vamos a hacer porque nos importa que aprendan y nos importa que se den cuenta que algunos errores son importantes y nosotros no les estábamos dando el peso necesario. Así que eso, por favor dedíquense bien harto a los talleres y no los hagan a último tiempo. Y otra cosa, respecto a lo que dijo la Jechu, cuando se dan situaciones de deshonestidad académica, nos ponen a nosotras también en una situación muy incómoda porque nos da mucha pena, porque
entendemos las circunstancias, sabemos que es un año complejo, así que por favor, hagan sus talleres solos y solas, tienen todo el material. Por ejemplo, si no fueron a una ayudantía, vean la ayudantía de nuevo. Vean la ayudantía, está subida en YouTube, tienen todo para hacer un excelente taller y para que les vaya súper bien, así que por favor, la semana pasada me tiré el discurso aparte sobre la psicología, es importante. Así que por favor, chiquillos y chiquillas, dale Cata. Sí, Cata. tienen todo. Yo quiero hacer un comentario al respecto de eso, que también si tenemos oportunidad de hacer ejercicio ante los que sí podemos preguntar a los demás, yo creo que también se reduce la necesidad de preguntar a los demás durante la evaluación. Sí. Buen argumento. Sí, se lo vamos a plantear Ya, al profe sí. de todas maneras. Y yo iba a responderle a la Mariana que nos preguntó cómo este ramo presencial era 10 veces peor, 10 veces peor, a mi parecer. O sea, teníamos tareas cada 2 semanas, teníamos pruebas y teníamos el trabajo grupal. ¿Y Entonces llevan los era más carga computadores académica. como a la clase para hacer Sí, R? ¿O no? No, Hay o sea, A la podíamos ayudantía. a las ayudantías, pero hay una sala de computación en la universidad que es de psicología, que está en el 3er piso. Entonces es una sala de computación y tú podías ir a usar el computador de allá y ahí eran las ayudantías. Si no eran en una sala, eran en la sala de computación. Sí, triste realidad. Las fórmulas de memoria, sí, todo de memoria. Sí. ¿O no? Claro. Me Sí. cago. En la prueba Me lo sí, hubiera echado. tenía que Me lo hubiera aprenderte todo de memoria. Claro, la prueba sí, pero